Buenas noches, mi nombre es Sebastián Gallego, estudiante de Administración Pública, Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, año 2025. Y bueno, estoy presentando aquí el final de teoría organizacional. Decidí pues centrarme en una situación que vivió el país, que fue la guerra en el Catatumbo, ¿cierto? Que pasó pues el primer trimestre de este año y que puso en jaque pues se podría decir que la soberanía, al menos en esa región. Ya vamos a ver por qué no en el país, sino al menos en esa región, que como sabemos pues el Catatumbo es una zona que está en el departamento del norte de Santander y ha sido históricamente pues una de las zonas más conflictivas y violentas del país. Esa región rica en recursos naturales como petróleo, carbón y suelos fértiles ha sido escenario de una guerra prolongada entre diversos actores armados ilegales, el Estado colombiano y comunidades civiles, atrapadas en medio del fuego cruzado. La guerra en el Catatumbo no es un fenómeno reciente como muchos pensaban, es un fenómeno que viene de hace muchos años atrás, pero durante los últimos años se ha recrudecido. ¿Esto por qué? Porque pues para nadie es un secreto que el consumo de drogas a nivel mundial ha aumentado bastante y hay grupos que sí o sí van a tener que fabricar, grupos ilegales que sí o sí van a tener que fabricar esta droga para que otras personas la consuman, porque mientras lastimosamente es así, y es algo ilegal, pero así funciona, así es que funciona parte de la economía, se podría decir. Y Colombia, pues sabemos que ha sido un narcoestado en gran parte, y también la economía de Colombia, tristemente, la ha movido en gran parte este flagelo que es el narcotráfico y la siembra de plantas ilegales, como podría ser la planta de coca para producir clorhidrato de cocaína, que eso es lo que se consume ya no solo a nivel mundial, digamos más que todo en Estados Unidos y en otros países del primer mundo, sino que Colombia también, a pesar de que pasó de ser un fabricante de narcóticos, sobre todo de cocaína, también pasó a ser un consumidor. Los datos pues dicen de que en los últimos 10 años se aumentó más del 200% del consumo de cocaína aquí mismo en este país, en Colombia. Entonces, debido a eso es que se ha generado también esta guerra, porque al aumentar el consumo de drogas a nivel mundial y a nivel local en Colombia, también se aumenta la siembra de esta planta. Y por más manejo que le den, por más pesticida, no recuerdo el nombre bien, pero por más pesticida que le rieguen a las plantas, siempre, mientras haya la necesidad del consumo, siempre va a haber quien siembre y fabrique esta droga, ¿cierto? Y esa es la razón principal por la que el Catatumbo ha tomado pues ya como tanta fuerza este conflicto allá, porque es una zona, como lo vemos aquí en el documento nos dice, rica en minerales, es una zona rica en recursos naturales, la tierra es muy fértil, entonces sirve para sembrar cualquier tipo de planta, sea marihuana, cocaína o alimentos también, ¿cierto? Pues por ejemplo yuca, no sé, algunos alimentos también porque la tierra es muy fértil. Bueno, el origen del conflicto tiene raíces pues profundas durante décadas: el abandono estatal, la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción política y el narcotráfico. En las décadas de 1980 y 1990 ya era un territorio estratégico para los cultivos ilícitos, especialmente de coca, como lo venía diciendo. ¿Qué grupos se han establecido principalmente aquí? Ha sido las FARC-EP, que ya están extintas, pero están las disidencias de las FARC, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que vieron en la región una fuente de financiamiento y control territorial. Posteriormente, a finales de los años 90, inicios de los 2000, los grupos paramilitares, en especial las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC,
ingresaron a sangre y fuego a la región, enfrentando a los grupos guerrilleros y sembrando el terror con masacres y desplazamientos forzados. Aunque esos grupos se desmovilizaron formalmente en el 2005, muchos de sus antiguos integrantes formaron nuevas estructuras criminales conocidas como grupos armados residuales o disidencias. A partir del 2018 se intensificó una guerra territorial en el ELN y una estructura conocida como el EP, el Ejército Popular de Liberación, también conocido como los Pelusos. Bueno, la respuesta del Estado y la fuerza pública. El Estado colombiano ha intentado retomar el control de la región mediante la militarización. El Plan Catatumbo, lanzado por el gobierno nacional, ha buscado fortalecer la presencia de la fuerza pública y combatir los grupos ilegales. Sin embargo, muchos habitantes denuncian abusos por parte del ejército, falsos positivos judiciales y detenciones arbitrarias. Bueno, Eh, para responder una pregunta que yo puse como una pregunta principal en el trabajo, en ese trabajo final, se ha puesto en riesgo la soberanía nacional. Y primero, para responder esa pregunta tenemos que contestar qué es soberanía, que se refiere en términos generales al poder supremo e independiente que tiene un Estado sobre su territorio y su población. Este poder implica, entre otras cosas, la exclusividad del uso legítimo de la fuerza, el control de las fronteras, la administración de justicia, la provisión de servicios básicos y la representación del país en asuntos internacionales. En este sentido, cualquier situación en la que grupos armados extranjeros o internos desafíen o sustituyan ese poder puede ser considerado como una amenaza directa a la soberanía. En el Catatumbo, durante el conflicto vivido en el 2025, se dieron todas estas condiciones. En primer lugar, el control territorial en la región del Catatumbo fue ampliamente disputado por grupos ilegales, disidencias de las FARC, EP y el Frente del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Además, que surge también un grupo ilegal que empieza a tratar de tomar control sobre esta zona, que es el Clan del Golfo, y otras estructuras criminales también. ¿Qué hacen? Obviamente desplazan el poder estatal, ¿cierto? Y para responder la pregunta si se pierde soberanía nacional, la respuesta es que no se pierde soberanía pues a nivel general en todo Colombia, sino que se pierde soberanía en esta región, se pierde soberanía en este departamento norte de Santander. No necesariamente se está perdiendo soberanía en Antioquia o en el resto de los departamentos. Esa es la respuesta que yo le puedo dar a la pregunta que hice, porque sí se pierde soberanía, pero no en todo Colombia. Se perdió soberanía en esa región. Y como vemos en el desarrollo del documento, se ha, se ha logrado pues como establecer que la fuerza pública ingrese a la zona, pero no han tomado control totalmente. Sigue habiendo pues disputas, sigue habiendo desplazamiento, ya no tan grande como lo vimos en las noticias, pero sí se ve todavía. ¿Qué pasa? El Estado como tal se encuentra en la región ya con más presencia militar. Entonces, por un lado sí se ha perdido soberanía, pero por el otro lado se ha recuperado un poco también, porque el Estado ya pues se vio en la necesidad de empezar a recuperar la zona y han estado eh, esforzándose bastante por lograrlo, sino que como vemos en el documento no es solo un grupo subversivo, son al menos 3 grupos subversivos los que hay ahí, entonces no es una tarea fácil y no es una tarea que va a ser de un día para otro como la gente quiere o como nos lo hacen ver en las noticias. Es un trabajo que puede tomar meses, inclusive años, para poder recuperar pues como el control de la zona, ¿cierto? Y bueno, eh, en conclusión, pues a la fecha actual, 14 de junio del 2025, el Catatumbo se encuentra en una fase de estabilidad forzada, más no segura.
Ni hay dominio pleno del Estado, ni se alcanza un acuerdo de paz, y las dinámicas de violencia persisten bajo control parcial. El futuro inmediato dependerá de si el gobierno puede articular una estrategia integral que combine seguridad con justicia transicional, reconstrucción económica y ambiental, y rutas creíbles de diálogo. Sin ello, la región seguirá atrapada en un limbo crónico, donde la guerra no es total, pero tampoco ha sido superada. Y bueno, ese es pues el trabajo final. Muchas gracias. Espero pues como cumplir con los objetivos que establecí en el documento. Y muchas gracias al profesor por tan maravillosa materia. Esperamos pues volver a ver alguna materia con el profe. La verdad ha sido muy bacano este semestre esta materia. Y hasta luego.